Si hay entendimiento, viene una restauración. Para darme crecimiento y poder experimentar la verdadera bendición. Y estar afirmado en la palabra de Dios y poder rendirme plenamente ante Él. De todo corazón. El Señor nos continúe fortaleciendo. Espero que su corazón esté hoy dispuesto a recibir una palabra donde lo edifique en la roca que es Cristo. Y para ello vamos a ubicarnos en Mateo, capítulo 26. Vamos a mirar el versículo 41 y el versículo 42. Dice la palabra de Dios: velad, ¿y qué más? ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Y qué más sigue diciendo? El espíritu a la verdad, ¿cómo está? Pero la carne, ¿cómo es? Débil. Y el versículo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué dice? Esa es la clave. He titulado esta corta palabra como: el verdadero orar me lleva a rendirme ante Dios. El verdadero orar. Porque hoy en día se dice mucho que oramos, pero oramos nuestro deseo, nuestra voluntad y nuestra petición. Y orar es hablar. Voy a poner un ejemplo. Si usted se encuentra con una persona que hace rato de pronto no tienen una conversación muy amena, pues ¿qué hacen? Charlar, lo que dicen, colocar la cartilla al día, ¿cierto? Pero si esa otra persona se pone a contarle solo sus problemas y cada vez que se lo encuentre es contándole sus problemas, a lo último eso es aburridor, ¿cierto? Porque ya usted ni siquiera se lo quiere encontrar. Y si lo ve que viene usted, se pasa a la otra acera. Usted trata de sacarle el cuerpo a una persona que simplemente viene ¿a qué? A decirle sus problemas, hemos dicho, a contarle todos sus dolores. Pues no es ajeno lo mismo con el Señor. La palabra de Dios dice que Él conoce nuestras peticiones. No hay que recordárselas. Él ya sabe qué es lo que necesitamos. Entonces, a veces esa oración no es para rendirme ante Él, sino para obligarlo que me dé. Y literalmente a Dios le agrada es que nosotros seamos humildes, ¿cierto? Sencillos. Y una persona humilde y sencilla no viene a traer quejabanza, sino a decirle: Señor, hágase tu voluntad. Voy a volver a leerlo, pero en traducción lenguaje actual, para que usted ahí en su Biblia, si tiene esa versión, búsquela, o si no, pues va a aparecer de igual manera en pantalla. Versículo 41 dice: no se duerman. ¿Qué dice? Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Esto es clave. Ustedes están ¿qué? Dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo ¿con qué? Ahí está la clave. Y dice: Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, ¿qué dice? ¿Estoy dispuesto a qué? Esa es la clave. Esa es la oración que lo lleva a uno a rendirse ante Dios. Verdaderamente lo lleva a uno ¿a qué? A agachar la cabeza, a decirle: papito, tú eres quien sabe por qué permitió esto, lo otro y allí, y está permitiendo esto.
Yo no puedo cambiar algo que ya tú estipulaste. Pero Señor, si quieres, dame un respiro, pero que no se haga lo que yo estoy pidiendo, sino que se haga tu voluntad. Esa es la clave para empezar uno a rendirse verdaderamente ante Dios. ¿Por qué? Porque lo otro es una palabrería. Óigase bien a esto. Cuando se ora, se expresa sentimientos, emociones y deseos. Cuando uno está orando, uno está expresando eso. Pero, aquí viene un pero grande, mayúsculo y en rojo. Si no se conecta esa oración, óigase bien, con la palabra, se convierte en palabrería, en una quejabanza. Entonces, por eso, he ahí la importancia de nosotros verdaderamente tener palabra en nuestra mente. Si nosotros no tenemos palabra, pues la verdad va a ser imposible, dice la palabra, agradar a Dios. ¿Por qué? Porque eso está escrito allá en Hebreos, que sin fe, ¿y la fe cómo viene? Por solo oír la palabra. No viene por oír a un hombre y expresar lo que ese hombre habla y repetir lo que el hombre habla. No, es la palabra de Dios. Entonces, cuando miramos aquí esa porción de Mateo 26:41, recordemos que Jesús se llevó a sus discípulos a un lugar a orar, pero él llevó a 3 más adelante, ¿cierto? Y los dejó también aparte orando, pero él se fue mucho más adelante, se podría decir, a orar. Y cuando vuelve Jesús, ¿cómo los encuentra? A los 3. Él no fue a los 12, sino a los 3 íntimos, porque él quería, llamémoslo así, enseñarles a ellos específicamente cuál era la verdadera oración. Y literalmente los encuentra como dormidos. Y por eso viene el Señor Jesucristo y los confronta. Le dice aquí en traducción lenguaje actual, no se duerman. En la Reina Valera dice, velad, ¿cierto? ¿Qué es velad? Es estar firme, estar atento, estar alerta. Entonces, para orar no se necesita un tiempo. Para orar no se necesita solamente que el Señor me levante a las 3 de la mañana, porque es que esa es la hora precisa para orar. Para algunos es un hábito orar a esa hora. Y bueno, gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que Dios entonces no va a moverse a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde o a las 10 de la mañana o a las 8. No, Él se mueve como Él quiere, pero Él que busca que nos humillemos ante Él. Y humillarnos ante Él es empezar a orar su palabra. Empezar a declarar esos versos acompañados, óigase bien, de eso que nosotros sentimos, de eso que nosotros queremos expresarle a Dios. Porque, a ver, no somos de piedra, tenemos un alma, ¿cierto? Pero esa alma debe estar conectada con el Espíritu. Porque, a ver, nos llega a suceder algo o estamos viviendo por una situación difícil, a ver, nosotros no somos de piedra, vamos a sentir eso y se lo vamos a expresar a Dios. Usted se lo expresa, pero agárrese de la palabra. ¿Por qué? Porque en su mente usted tiene el dolor, pero en sus labios tiene el poder de la palabra. ¿Y qué va a hacer? Dios va a responder a esa oración. Ya lo otro es una quejabanza. Ay, Señor, ¿por qué otra vez a mí? Miren esto, ¿por qué otra vez a mí? Y no solamente a mí. Y es que yo soy el único que tiene que sufrir. ¿Por qué no sufre el otro? ¿Por qué no esto? No. Jesús nunca se acercó a Dios orando de esa manera. Recordémoslo allá en el 42, capítulo 6, versículo 42 dice, Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía, Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, ¿qué dice? Estoy dispuesto a ¿qué? Eso es humillarse. Eso es humillarse. Pero, a ver, estamos viviendo tiempos difíciles,
situaciones por un lado, la economía, quizás de pronto algunos sin trabajo, bueno, enfermedad, en fin, tantas cosas que pueden estar pasando, pero eso es lo que adormece a la persona para no buscar a Dios en oración, porque viene la preocupación. Entonces, recordemos que el domingo el Señor, Dios Todopoderoso, nos hablaba a través del pastor Osvaldo que nosotros queremos es hacerlo de nosotros, no hacerlo de Dios. O sea, queremos que las cosas salgan a mi manera ya. Y hacemos lo que sea para que eso se haga ya, pero como yo quiero. Y yo siempre lo he compartido y nunca me cansaré. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Son 3 puntos específicos: buena, agradable y perfecta. Pero, ¿qué dice al principio? ¿La qué? La voluntad de Carlos, la voluntad de Raquel, de Robinson, de Gabriel, del pastor Martín, de usted, de cada uno de ustedes, o la voluntad de Dios. Entonces hay que leer bien la palabra donde dice la voluntad de Dios. Por eso Jesús en Reina Valera dice: hágase su voluntad. Y la voluntad de Dios era que Jesús muriera. Y uno dirá, ¿eso era agradable para Jesús? No. ¿Era perfecto para Jesús? No. ¿Era bueno para Jesús? No. Pero para Dios, sí. Ahí es donde nosotros debemos aprender verdaderamente a sujetarnos a la voluntad de Dios. No es lo que yo quiero, porque si no Jesús hubiera dicho, no, qué pena Dios, pero hasta aquí yo llego. ¿Cómo así que me van a escupir? ¿Cómo así que me van a encadenar? ¿Me van a poner corona de espinas? ¿Me van a maltratar y luego voy a terminar muerto? No. Señor, mande a alguien una culebra que me pique ya, porque estaba en el monte. Que me pique una culebra y que ya me envenene y muero ya. Listos, morí por la humanidad. Pero esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Jesús viviera un escarnio. La voluntad de Dios era que Jesús sufriera. La voluntad de Dios era que Jesús tenía que morir desangrado y sobre todo vituperado. Ahí es donde nosotros se nos acaban los amenes, porque nosotros estamos acostumbrados a esa que ¿cuántos quieren el carro? ¿Cuántos quieren la casa? Y se convierte en un pliego de peticiones, mas no en una rendición a Dios. En decirle, Señor, yo estoy aquí no porque yo quiera, sino porque usted lo dispuso. Y si estoy de pie ahorita y tengo vida, es porque usted ha sido misericordioso. Porque yo no sé si mañana me levante. Esa es la oración donde sencillamente uno lo lleva a pasear los salmos que ya tenemos. El 23, el 51, el 91, Isaías 54, Efesios. Ahora, que si usted ya tiene algo más de ello, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que te aferra al reino de Dios. Vamos a mirar algo. Rápidamente, pasemos a Mateo capítulo 6. Vamos a mirar este versículo en Reina Valera. Mateo capítulo 6. Y vamos a leerlo a partir del versículo 7. Dice la palabra de Dios. Y orando, ¿qué dice? No uséis ¿qué? Que eso es lo que acostumbramos a hacer normalmente. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería, ¿qué dice? Serán oídos. 8. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Qué dice? Porque vuestro ¿qué? Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. 9. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo dice? Eso no lo sabemos todos. Padre nuestro, ¿qué dice?
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahí dejémoslo hasta ahí un momento. Si usted analiza cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no dijo empiecen pidiendo, sino que empiecen humillándose. Humillándose. Uno cuando viene a Dios, normalmente sin el conocimiento de la palabra, uno llega es con el remordimiento, con el dolor, con ese deseo de decirle: Señor, ya no quiero vivir más esto. Señor, que se acabe esta situación. Señor, que pase la hoja. Pero mire lo que dice el Señor ahí: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero, ¿qué? Lo exalta. Lo exalta, lo elogia. Y luego, ¿qué dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Quiero que vamos a mirar un momentico ese 9 y 10 en traducción lenguaje actual. Mírelo como lo dice. En traducción lenguaje actual, ese versículo 9 y ese versículo 10 que dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué dice? Que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. No empieza aquí Jesús diciendo vamos a pedirle a Dios, no. Que todos reconozcan. Y mire lo que dice el versículo 10. Ven y sé nuestro único rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Esa es la clave. Volvamos a Reina Valera, por favor, y continuamos leyendo esta porción de la palabra. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Pero ¿cuál será el pan nuestro de cada día? Porque recuerde que el pan de trigo, ¿a dónde termina? La letrina. Sí, deja unos nutrientes, algunas cositas pueden dejar en el cuerpo. Pero ¿qué dice la palabra? Que no solo de pan. Entonces, el pan nuestro, que es para mañana, para pasado mañana, para el domingo, para la otra semana, para todo este año, más que un pan físico, es el pan espiritual. Entonces, el pan de cada día, que es la palabra de Dios, dice: démela hoy. O sea, necesito hoy una palabra. Yo hoy necesito una palabra. Si usted está aquí, es porque usted tiene hambre y quiere escuchar una palabra. Esa palabra se vuelve rema en tu vida y con esa palabra usted va a salir fortalecido. Ese es el pan nuestro de cada día. Por eso es la importancia de ¿qué? De leer la Biblia. De leerla. Porque cuando yo la leo, quizás no voy a entender, pero mi espíritu se está alimentando. Mi espíritu se alimenta. Lo digo por experiencia propia, no por la cantidad de años que ya llevo en el Evangelio, porque la verdad, estando cimentado en el Evangelio, hasta ahora llevaré por ahí un año. Llevo mucho tiempo en el Evangelio, pero verdaderamente cimentado en su verdad, hasta ahora un año, podríamos decir. Por eso esto no es de tiempo, sino de calidad en el Señor. Entonces, mucha gente, la verdad, pueden llevar mucho tiempo, pero no tienen ni siquiera un versículo en su mente. Entonces, ¿de qué se están alimentando? Recuerde que la religiosidad se camufla de luz, hace creer que está buscando y amando a Dios, pero en su concepto, no en la palabra.
Y cuando uno ora la palabra, uno se humilla ante Él. Pero cuando usted ora sus palabras, usted no se humilla delante de Dios. O sea, no se rinde. Ahora, por eso cuando conecto, óigase bien, mi sentir, la emoción o mi emoción y mi deseo con la palabra de Dios, no es para que se cumpla lo que yo quiero, lo que yo deseo, sino que venga verdaderamente el reino de Dios a nuestras mentes, a nuestras vidas. Y el reino de Dios, ya lo dijimos, justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo en el espíritu. Y esas tres cosas automáticamente lo empiezan a meter en la voluntad de Dios, que son también tres cosas. ¿Cuál? Buena, agradable y perfecta. Así usted no tenga que comer. Así usted esté viviendo, mejor dicho, con lo último. Así está pasando necesidades. Para Dios eso es bueno, agradable y perfecto. ¿Por qué? Porque si tú te conectas con la voluntad de Dios, se cumple lo que dice allá Romanos capítulo 8. Todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que guardan su palabra, o sea, a los que aman al Señor. Porque amar al Señor no es decirle te amo, amar al Señor es guardar su palabra. Bien, sigamos leyendo versículo 12. Perdónanos nuestras deudas. Esto es lo clave. Como también, aquí es donde se mide la sinceridad. ¿Usted perdona para que le diga al Señor, perdóname porque yo he perdonado? Ahí es donde más de uno como que patina. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí más de uno patina. ¿Sí ve la importancia de saber orar? Porque la verdadera oración me lleva a rendirme. No me lleva a ponerme a pedirle que el carro, que la casa, que el niño, que la niña, que el hijo. No, no me lleva a eso. Me lleva a mí a presentarme delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy y necesito ponerme a cuentas contigo. Entonces aquí dice también en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y el versículo 14, que es el que casi nadie lee, que es parte de la oración del Padre Nuestro, que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Os perdonará también vuestro Padre Celestial. Esa es la clave. Esa es la clave. Y por eso, entonces podríamos decir que cuando yo conecto mi alma con el espíritu de la palabra, empieza una verdadera rendición. Me empiezo a rendir, porque ya empiezo a decirle, Señor, ya no vivo yo, es la palabra que es Cristo, vive en mí, porque Cristo se humilló. Lo mirábamos al comienzo. ¿Cristo qué hizo? Se humilló. Y es lo que muy pocos queremos hacer delante de Dios. Por eso miremos allí lo importante de verdaderamente estar orando en Lucas capítulo 18 versículo 1. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 18 versículo 1 en Reina Valera primero. ¿Cómo dice? También le refirió Jesús una ¿qué? ¿Sobre la qué? ¿De qué? ¿De orar cuándo? De orar siempre. O sea, en pocas palabras, de humillarnos siempre. Porque estamos viendo que eso nos lleva a rendirnos. Cuando verdaderamente yo
conecto mi sentimiento, mi deseo, mi voluntad con la palabra y oro la palabra, me lleva a rendirme. Entonces, eso me lleva ¿a qué? A fortalecerme. ¿Para qué? Para no desmayar. Una persona, ¿por qué se desmaya? Hay muchos, llamémoslo así, muchas situaciones que se pueden presentar por un desmayo, por un choque muy fuerte emocional, ¿cierto? O sea, la pérdida de un ser querido y uno se puede desmayar, por falta de oxígeno, ¿cierto? Pero miremos la parte de esa emoción, ese choque emocional. ¿Y la emoción qué es? Un pensamiento. ¿Por qué? Porque usted ya tenía unos planes. Y esos planes para usted son intocables. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un choque emocional, el cerebro por un momento o por unos instantes se cierra a la realidad. Óigase bien, se cierra a la realidad y dice, no puede ser eso cierto. Y cuando eso es tan fuerte, automáticamente no circula oxígeno por el cerebro. Y es cuando la persona, ¡boom!, se cae. ¿Sí? Entonces miremoslo relativamente con la palabra. Si usted no se está oxigenando con la verdad, cuando llegue el momento de la prueba, ¿será que va a resistir? Por eso Jesús decía, al principio lo leíamos, el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Y ustedes deben de estar en el espíritu cuando el momento difícil llegue, porque a todos nos va a llegar esos momentos difíciles. A todos nos va a llegar un momento de crisis emocional, sentimental, económico. A todos nos va a llegar. Nadie está excepto de que no le va a llegar algo. Pero va a resistir más el que está en la palabra que el que está por ahí pensando bobadas. El que está pensando sencillamente que el diario vivir, mañana voy a hacer esto, pasado mañana voy a hacer esto, dentro de un mes voy a hacer esto, pero lo ha puesto en la voluntad de Dios. ¿De Dios? Ahí está el problema, que no queremos rendirnos ante Dios. Pero eso sí le decimos, Señor, gracias por este día y amén, y voy a salir porque yo tengo que hacer cosas. No, recuerde que si Dios quiere. Muchas veces lo compartía yo hace 15 días en una palabra, y es que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero ¿en dónde terminan? En caminos de muerte. ¿Y todo por qué? Porque es que es mi voluntad, no la voluntad de Dios. Entonces mi voluntad debe ser buena, mi voluntad debe ser perfecta, mi voluntad debe ser agradable, mi voluntad. Pero ¿qué dice la Biblia? La voluntad de Dios, no la suya. Y por eso, ahí donde lo que mirábamos, que le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Para qué? Para no desmayar. Y terminemos leyendo Primera de Tesalonicenses, por favor. ¿Qué dice? Orad sin cesar. Ahí no dice orad sin César, o sea, todos los que sean César para afuera y nosotros oramos, no. Orad sin cesar. Pero miremos ese versículo allí en traducción lenguaje actual. Mire lo que dice en traducción lenguaje actual. En todo momento. No solamente cuando vamos a comer o comemos algo, no solamente cuando vamos a salir de paseo, o no solamente cuando llegamos de un viaje y llegamos bien, o cuando nos va bien en un trabajo, no. Dice en todo momento. ¿Por qué? Porque automáticamente las aflicciones de la carne están como a la disposición del día. Hay un dicho muy popular que para morirse no hay sino que estar vivo, ¿cierto? Y yo lo diría, para que venga una situación
no hay sino que estar separado de Dios y automáticamente lo va a derrumbar. Eso lo va a derrumbar. Entonces, para ir concluyendo, recuerde algo. La oración eficaz, dice la palabra, la oración del justo puede. Pero ¿qué es justo? No es de que yo no le cometa nada a nadie de mal, porque dice la palabra que bueno en la tierra no hay nadie. Todos vamos a fallar. Entonces, ¿qué es lo que me hace justo? La palabra. Cuando yo literalmente me escudo en la palabra y en vez de yo decirle, Señor, no tengo comida, Señor, no tengo trabajo, Señor, mire qué voy a hacer mañana, Señor, mire mis hijos, ¿yo qué debo decirle? El Señor es mi pastor. ¿Y qué dice? Y nada me faltará. Y empiece a orar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma. Pero eso sí, tu mente va a estar diciendo de pronto, pero mire, no hay que comer. Pero mire, se acabó esto. Pero mire, vienen a cobrarle. Pero mire, usted no tiene para esto. Pero mire allí, mire allá. He ahí la importancia de uno estar orando constantemente. Se podría decir que la oración es ese gimnasio para uno estar fuertecito cuando venga el momento de angustia. Pero si uno no va al gimnasio espiritual, pues cuando venga un viento, lo va a tumbar, un vientico. Ahora, recordemos, para ser parte del reino de Dios, no se necesita estar en un lugar determinado. Nosotros como comunidad cristiana Camino de Vida Plena tenemos un propósito y es establecer el reino de Dios en cada corazón. Mateo 6:10. Esa es la visión, ese es el objetivo de Camino de Vida Plena. Pero, óigase bien, eso no se va a lograr porque usted escuche todas las prédicas que hasta el día de hoy tenemos. No, se va a lograr cuando usted va a la palabra y empieza a meditar y a orar la palabra, porque la bandera que nos ha entregado el Señor en estos 14 años ya es meditar la palabra de Dios. Y meditar al comienzo va a ser un poquito complicado. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a guardar versículos. Nuestra mente se quiere grabar todo menos un versículo. Es más, yo sé que al comienzo para muchos aprenderse en Isaías, Romanos, es complicado porque uno ve todos esos versículos y uno empieza a leerlos y uno no encuentra el final y uno dice ya quiero terminar, pero terminar de leerlos, pero no de guardarlos. Y el objetivo es guardarlos para obedecerlos. Porque nos podemos ir al extremo de saber mucha palabra, pero hacer cosas distintas a la palabra. Por eso entonces, el inicio de nuestro proceso espiritual en la palabra de Dios para poder empezar a orar, Salmo 23, Salmo 51, Salmo 91 y Salmo 127. Comenzar con esos 4 versículos, con esos 4 salmos, nos van a llevar poco a poco a la vida del reino. Recordemos que el Salmo 23 es entregarle el señorío de nuestras vidas ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. El Salmo 51, ¿qué es? Pedir perdón de nuestros pecados. El Salmo 91, ¿qué es? Estar bajo la protección de Dios, no solamente nosotros, sino nuestra generación, en nuestras familias. Y no puede quedar por fuera el Salmo 127, que es proyecto de vida. Dese cuenta, por lo demás es que mucha gente se levanta bien temprano y llegan bien tarde a la casa a comer ¿qué? Un pan de angustia, un pan de dolor. Muy bien, pongámonos sobre nuestros pies. El verdadero orar nos debe llevar a rendirnos. Y por eso vamos a rendirnos en esta noche, orando la palabra de Dios. Rindámonos ante Él diciéndole: el Señor es mi pastor y nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma. Me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. Que aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré a mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y por qué no decirle a Él también: perdónanos. Por eso, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Por eso líbrame de mis homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará a mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios que yo daría, los que a ti te gustarían, son sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada. Y entonces te ofrecerán becerros sobre tu altar. Por eso el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirás, y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuela de día, ni a pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos, porque he puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, pues a sus ángeles mandará acerca de mí, para que me guarden en todos mis caminos. En sus manos me llevará, para que mi pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisaré, hollaré al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en él he puesto mi amor, tú también me librarás. Me pondrás en alto, conmigo estás en la angustia.
Cuando te invoco, tú me respondes. Conmigo estás en la angustia, me libras, me glorificas, me sacias de larga vida y me muestras tu salvación. Por eso delante de ti estamos, Señor, y colocamos nuestro proyecto de vida delante de ti para que hagas tu voluntad. Te decimos, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son mis hijos, y cosa de gran estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén y amén. Eso es empezar a rendirnos delante de Él. Y no pedimos nada. ¿Sabe por qué? Porque Él ya sabe nuestra necesidad. Bien, familia, les recuerdo el próximo domingo 9 de la mañana estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo para las personas que se conectan vía internet. Igual manera para las personas que vienen aquí, estamos a partir de las 9 de la mañana, 7 de la mañana, perdón. Estamos aquí, los que quieren venir a orar. Y doy gracias a Dios por cada ofrenda depositada en este lugar, por cada moneda, por cada peso que han aportado voluntariamente cada uno de los miembros de la comunidad. Sé que muchas veces ha sido de pronto un poquito fatigoso porque a veces no hay para dar, pero no nos debemos ocupar si damos o no damos. Debemos ocuparnos es que la palabra misma nos incite a hacer lo que debemos hacer. Por eso Dios dice en su palabra que ama al dador alegre. No se preocupe si no tiene, no se preocupe si no ha podido. Dios da la provisión, y cuando Dios da, Él permite que nosotros demos. Y sabemos que hasta el día de hoy, por gloria de nuestro Padre Celestial, y doy gracias a Dios por cada persona que ha dado su aporte voluntario, hasta el día de hoy estamos al día en todo es en todo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, y no es que nosotros demos para que Él nos dé más, no, Él ya nos dio todo. ¿Quién? A Jesucristo. No podíamos pagar. ¿Que nos da salud para trabajar? Amén, gloria a Dios. Esa es una añadidura. Tener trabajo es una añadidura. Tener plata, Belén, es una añadidura. Eso no es bendición, porque no podemos confundir la bendición con la añadidura. La añadidura es todo aquello que nos llega por nosotros ser esforzados. El que no trabaje, que no coma, ¿cierto? Dice la palabra. Entonces, si usted ya trabajó, es pensionado, disfrute, dele gracias a Dios. Si bien tiene en tu corazón dar, hazlo de corazón, no porque te lo pedimos. Pero hasta el día de hoy doy testimonio de que no se debe nada, nada. Y con esas ofrendas se ha podido mantener estas locativas y sobre todo poder ir y llevar el evangelio a otros lugares, que ese es el objetivo. No es para enriquecernos, no es para comprarle un carro diferente al pastor, para comprarle más cosas al pastor. No, es para invertirlo en la obra. Por eso doy gracias a Dios por su vida, que tú has dado y has depositado esa confianza en este ministerio, y que la gloria se manifieste cada día más en su familia, no porque das, sino porque tú eres un hijo de Dios, y un hijo de Dios es agradecido. Familia, dice la palabra, en paz me acostaré. Y asimismo, ¿por qué? Porque el Señor nos hace vivir confiados. Entonces, que el Señor nos siga fortaleciendo, afirmando en su palabra y sobre todo, orando en todo tiempo. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal.
No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.